Muy bien, muy buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos a su clase de lengua y literatura. Bien, como nosotros hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas, nosotros hemos visto a autores antecesores al boom, ¿verdad? Como teníamos a Jorge Luis Borges y como vimos a Juan Rulfo. Estos dos autores van a inspirar muchísimo a los autores que vamos a ver a continuación, que son autores del boom latinoamericano. Entonces vamos a dividir esta clase del boom en dos, como siempre. Esta primera clase, para suerte de ustedes, no van a tener tarea, pero ya la siguiente, que terminamos los aspectos del boom latinoamericano, ya tendrán la respectiva tarea. Entonces, permítanme un segundito. Ahora sí, vamos a hablar del boom latinoamericano. Una de las características importantes del boom es que justamente todas las corrientes literarias que generalmente se estudian tienen sus inicios, pues mayoritariamente en Europa. Desde el modernismo es cuando tenemos nuestra primera corriente literaria que sale de Latinoamérica, gracias a Rubén Darío, y en este caso el boom latinoamericano se convierte en la siguiente corriente literaria que sale de Latinoamérica, ¿verdad? Desde las letras de aquí. Bien, entonces, ¿qué es el boom latinoamericano como tal? En sí, el boom latinoamericano es el conjunto de autores que nacen entre las décadas de los 60 y los 70 como la explosión literaria, si se puede llamar de esa manera, al momento en el que las editoriales por fin toman gran notoriedad mundial. Entonces, estas editoriales publican autores latinoamericanos y estas obras como tal se comienzan a exponer a nivel mundial. Muchas de las obras de estos autores han sido traducidas en más de 20 idiomas, por lo menos, y como tal, para ser parte de una corriente literaria necesita características que los definan como, pues, una corriente, ¿verdad? No solamente basta con que haya sido el momento en el que las editoriales explotan en vender y vender y vender, sino que también deben compartir ciertas características. Parte de estas características provienen del realismo mágico. Nosotros en algún momento ya estudiamos lo que era el realismo, ¿verdad? Ya por definición nosotros sabemos que el realismo es ese momento en el que las obras deciden dejar la fantasía, deciden dejar un poquito de lado las historias de amor para centrarse en la realidad de un pueblo o una nación, mostrar lo que está sucediendo y por ende darle voz a los que no tienen voz. Entonces, ¿de qué se tratará el realismo mágico? Que en realidad lo veremos más adelante. El realismo mágico, básicamente en pocas palabras, se trata de tratar de presentar elementos fantásticos, ¿verdad? De ahí la palabra mágico, y presentarlos como si fueran una realidad. No es como, por ejemplo, leer Harry Potter y todo el mundo que se desarrolla a través de la magia y la gente y su función social, etcétera, 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 sino que integran también estos elementos fantasiosos que estamos en una realidad y de repente hay algo mágico por ahí que los sorprende a ustedes y que los confunde entre si eso es posible o no. Entonces es diferente crear un mundo lleno de fantasía que tener una realidad con elementos mágicos y reales, fantasiosos, y que pueden o no parecer reales. La condición del realismo mágico es que se confunda con la realidad. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el boom latinoamericano está muy de la mano, demasiado de la mano con el contexto sociopolítico por el que atravesaba pues la gran mayoría de América del Sur. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. América del Sur siempre ha tenido contextos sociopolíticos muy marcados y estos autores del boom latinoamericano no son la excepción. Ustedes recordarán que yo les había mencionado que a Jorge Luis Borges se lo considera uno de los autores más grandes de toda la historia y aún así nunca obtuvo un Nobel de Literatura por todo el conflicto sociopolítico que mantenía con la Argentina de esa época. Así como lo fue Jorge Luis Borges, así tendremos a uno de los autores del boom llamado Julio Cortázar. Julio Cortázar fue prácticamente denominado enemigo público de Argentina. Él es argentino con descendencia francesa, pero es argentino, y tuvo muchos conflictos por hablar directamente de la forma en la que se estaba manejando la política de la Argentina de esa época. Y de hecho, se prohibía por completo que se
distribuyeran o se compraran libros de Julio Cortázar en la Argentina de esa época. Entonces se decía que en esa época leer a Cortázar era un acto de rebeldía y se lo vendían sus libros como si fuera lo más ilegal del mundo en callejones oscuros, muy por debajo de la mesa. Era completamente un proceso poder leer a Cortázar en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, este contexto sociopolítico por el que se desarrollan todos estos autores, algunos sí se enfrentan directamente con el gobierno, otros no, pero sí toman en cuenta los conflictos sociales por los que atraviesa su país y lo van a reflejar dentro de sus obras. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando del realismo mágico, por lo tanto, ellos todavía están de la mano con representar lo que está sucediendo en sus lugares, en sus países, y quizá no le van a decir Colombia un momentito, ya, perdón. Y quizá no le van a decir Colombia al lugar donde se desarrolla su obra, sino que podrán inventarse nombres como Macondo, como pasa con Gabriel García Márquez, ¿verdad? Que él se inventa un lugar, pero cumple con ciertas características de socioculturales que se vivían en determinadas épocas. No tiene el nombre del país, pero ustedes saben que ese es el país del que está hablando. Principalmente, pues, para evitar problemas con la política de esa época. Recuerden que la política de esa época no era tan cuidadosa, así que si a alguien no le caía mal, pues simplemente lo asesinaban. Cortázar corrió con la suerte de poder fugarse de Argentina e irse a vivir a París, pues no, para evitar asesinatos. Entonces, como les decía, las editoriales juegan un papel crucial aquí, porque no importa lo majestuosa que sea tu obra si no tienes el respaldo y el impulso para que esta obra salga. Entonces, estas editoriales como tal logran hacer un tiraje impresionante de las obras de estos autores para que se puedan distribuir no solamente dentro de sus países, sino pues a nivel mundial. Y tenemos a editoriales como Sex Barral o La Sudamericana, que probablemente son las más famosas porque tuvieron a los más grandes autores que pertenecían a este boom latinoamericano, quienes eran Gabriel García Márquez, Vare Vargas Llosa, Cortázar, Carlos Fuentes, y todos ellos que deciden arriesgarse por imprimir y distribuirlos a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son esas características del boom latinoamericano? Bien, primero que todo es la innovación literaria. Y esta innovación de literaria se refiere a esta nueva característica que ellos implementan dentro de sus literaturas llamado realismo mágico. Si bien no es que ellos crearon por completo, sí lo implementaron o lo caracterizaron de una forma que se pudiera entender que bajo estos estándares, esto de aquí ya es realismo mágico. ¿Por qué? Porque ya anteriormente, como yo les mencioné, teníamos a Carlos Fuente por ahí usando algo que podría denominarse realismo mágico, tenemos al mismo Borges y a otros autores incluso anteriores que podrían haber estado utilizando ciertos elementos que podrían caracterizarse como el realismo mágico. Pero no es solamente el realismo mágico lo que define al boom latinoamericano, sino también las narrativas no lineales. Podemos saltar como ustedes no tienen idea dentro de sus historias. Empezamos desde el pasado, empezamos en el futuro, en Extrema Rex, en Media Rex, que eso ya también lo revisamos. Pueden empezar desde donde les dé la gana, cambiar de autores, cambiar de personajes, de autores, no, perdón, de personajes protagonistas, etcétera, etcétera. Se puede ver dentro de sus mismas obras que un día nos está contando su historia María, luego nos las cuenta Juana, luego nos lo cuenta José, y así constantemente. Entonces, las obras del boom latinoamericano se van muy de la mano con lo que podría llamarse también un poco, quizá, vanguardismo. Y por supuesto, tenemos aquí que sus personajes son complejos. Sus personajes van a tener problemas, conflictos, no siempre van a tener a personajes buenos, pueden ser malos, pueden cambiar, pueden empezar siendo buenos, se transforman en malos, pueden ser buenos. Tienen muchos problemas y conflictos, especialmente por la condición sociopolítica de su país. Les afecta la condición social de su país, les afectan los problemas políticos, se ven inmiscuidos en ellos y ustedes pueden sentir a la Argentina, a la Colombia, al Chile, al Perú de esos tiempos por todo el conflicto que históricamente siempre ha sufrido los países sudamericanos. La realidad y la fantasía es justamente lo que condensa al realismo mágico, ¿verdad? Esa mezcla de lo real, de que les estoy contando la historia de un trabajador de una oficina que viene todos los días y de pronto le pasa algo
que no convierte toda la historia en fantasía, pero sí los hace confundirse de que si eso puede o no puede pasar en la vida real en algún momento. Aquí está mal la innovación literaria, pero bueno, ya. Este uso del realismo mágico permite las narrativas. Ah, esto está repetido, perdón. Bien, la crítica social. Si yo les estoy hablando de que una de las cosas más importantes del mundo latinoamericano es lo sociopolítico, a través del cual se desarrollan las historias, es evidente que dentro de sus narrativas va a haber una muestra de lo que pasa, no solo con la sociedad, sino con la política, con todo lo que va de la mano con estas personas y cómo los rodean. Y ya les digo, habrá autores que les van a mencionar a la Argentina de 1959, de 1964. Directamente les van a decir el nombre del país, pero habrán otros autores que no van a usar el nombre del país, se inventarán nombres para esos lugares, pero nosotros, leyendo y conociendo un poco del contexto, sabremos a qué país exactamente se refieren. Y por supuesto, la identidad cultural. Si yo voy a reflejar la realidad de lo que pasa en mi país, sea en lo social, sea en lo político, sea en la educación o en la filosofía, es evidente que también voy a tocar la identidad cultural. Esa sensación de sentirme parte de Latinoamérica, de Sudamérica y exaltarlo. No necesariamente va a ser siempre desde una vista positiva, pero sí desde una vista de que yo sé que esto es Latinoamérica. Bien. ¿Qué relación hay entre los autores? Habrán autores que serán muy independientes, que estarán pues por su lado, ¿verdad? Pero también es conocido que habían muchos autores que se llevaban muy bien. Perdón. Se llevaban muy bien, que se mantenían cartas, que compartían cenas, reuniones, ya. Pero también habían, y es conocido, que hay autores que no se llevaban muy bien y que tenían una mala relación, como ocurría entre Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Bien, ¿cuál es la influencia del boom? La verdad es que muchos de estos autores consiguieron premios internacionales bastante importantes, los famosos premios Cervantes o el famoso y acaecido, pues, Premio Nobel de Literatura. De hecho, dos de los autores del boom tienen el Premio Nobel de Literatura, entre ellos Gabriel García Márquez, reconocido por haber obtenido, pues, este premio Nobel en la literatura. Recuerden que el Premio Nobel de Literatura no se da por un libro en específico, sino que se da debido a pues, su carrera literaria como tal y todas las obras que lo componen. Una de las cosas que tiene Gabriel García Márquez, que es una realidad, es que él no se metía directamente a pelearse con el gobierno. Él era él y su mundo. O sea, él era escritor y ahí estaba y moría en eso, punto. Sin embargo, muchos de los autores siempre han tenido una fuerte crítica hacia el gobierno de turno en el que ellos vivían. Ejemplo, como les mencionaba, pues Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, que jamás se callaron ante las injusticias, ante el maltrato, ante muchas cosas que pasaban, porque recuerden que para esta época los escritores tenían mucha voz, porque la escritura era el medio de entretenimiento, ¿de acuerdo? En aquellas épocas, si bien la televisión, el cine ya existían, la influencia de los libros aún era muy poderosa. Por lo tanto, su voz era escuchada, la gente los conocía de manera general. Entonces, cada vez que ellos hablaban en contra del gobierno, el gobierno caía en contra de ellos. Y siempre era un juego de poderes. Bien, señores, entonces nos quedamos hasta aquí para no avanzar. La próxima clase vamos a empezar a revisar literalmente qué es el realismo mágico. Particularmente me encanta esta imagen porque es la representación de qué es el realismo mágico. Entonces, ya elementos, características, autores, obras, todo esto lo vamos a ver la siguiente clase. Así que nos vamos a quedar hasta aquí. El resto lo veremos pues en la siguiente clase y terminado lo que tiene que ver con realismo mágico y buen latinoamericano tendrán su tarea. Así que esta semana son libres de tarea, pueden descansar con tranquilidad. Bien, permítanme tomar asistencia. Déjenme cambiar esto de aquí. Como siempre, una vez que les tomo asistencia, pueden retirarse, no hay ningún problema. Arias. Presente, licenciada, buen día. Buen día. Balcázar, Presente. buen día. Barros, Ceballos, Frutoso, Montero, Presente, mister.
Buenos días. Moreno, Nieto, Olmedo Scarlett, Olmedo Tatiana, Valiente, Moreira. Presente, Miss, buen día. Buenos días. Bien, señores, entonces nos vemos la siguiente semana para terminar el realismo mágico y ahí les envío la tarea. Muchas gracias por conectarse.